Hasta ahora hemos aprendido que gracias a la experiencia de Ørsted, sabemos que la corriente eléctrica produce efectos magnéticos, es decir, origina un campo magnético en el espacio que rodea al conductor, relacionando definitivamente los fenómenos eléctricos y magnéticos. Ahora, gracias a este descubrimiento, podemos crear a nuestra voluntad un campo magnético, simplemente con hacer pasar una corriente eléctrica por un conductor. Pero hasta este momento las consecuencias del experimento de Ørsted no fueron más que una simple curiosidad. Faltaba que se descubriera la manera de darle una utilidad a este fenómeno. Y fue gracias al francés André-Marie Ampère que mediante una serie de experimentos logró descubrir una relación entre la electricidad y el movimiento. Ampère se preguntó, si una corriente eléctrica producía efectos magnéticos sobre un imán, ¿podría un imán producir efectos magnéticos sobre una corriente eléctrica? ¿Ocurrirán también los fenómenos de atracción y de repulsión sobre otro hilo conductor por el que circulara otra corriente eléctrica? Para comprobarlo, realizó diversos experimentos y descubrió que las corrientes eléctricas tienen efectos magnéticos idénticos a los que produce un imán, y que de la misma forma en que hay fuerzas entre imanes, también existen fuerzas entre un imán y un conductor por el que circula una corriente eléctrica, o entre alambres que conducen corrientes eléctricas. Ahora, con este descubrimiento, se puede usar la energía eléctrica para generar el desplazamiento de un conductor al ejercer sobre él una fuerza magnética, transformando de esta manera la energía eléctrica en energía mecánica, dando así los primeros pasos para lo que años más tarde sería la invención del motor eléctrico. Como ya hemos estudiado, a nivel microscópico, las fuerzas electromagnéticas entre cargas fueron formuladas matemáticamente por el físico holandés Hendrik Antoon Lorentz, mediante la ley de la fuerza de Lorentz, la cual postula que cuando una partícula cargada eléctricamente se mueve dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza perpendicular a la dirección de ese movimiento y perpendicular, a su vez, a la dirección del flujo del campo magnético. Pero en la naturaleza raramente se presentan cargas puntuales individualmente. Lo habitual es que formen distribuciones de carga, con miles de millones de ellas en movimientos muy variados. En ese caso, la fuerza magnética sobre una distribución será la resultante de las fuerzas individuales. Pero como en otras ocasiones, este sumatorio no es nada útil, pues no conocemos ni cuántas cargas hay, ni sus posiciones y velocidades. No obstante, podemos emplear esta expresión para deducir a partir de ella expresiones más prácticas. Como sabemos, en un conductor por el que no pasa corriente eléctrica, el movimiento de los electrones es al azar, y al situarlo en la influencia de un campo magnético, la fuerza magnética resultante es nula. Pero si por el conductor pasa una intensidad de corriente, entonces los electrones se mueven con una velocidad promedio en la dirección de la corriente en un sentido determinado, y aparece una fuerza neta sobre el conductor que sí puede ser medible. Entonces podemos inferir que al igual que en una carga eléctrica que se desplaza en el seno de un campo magnético, experimenta una fuerza magnética, un conductor eléctrico por el que circule una corriente eléctrica y que se encuentre en el seno de un campo magnético, experimentará también una fuerza magnética. Teniendo en cuenta esto, Laplace pudo dar una explicación de tales resultados experimentales, deduciendo la ecuación que describe este fenómeno. Como ya hemos visto, la fuerza magnética sobre una carga en movimiento viene dada por la expresión de fuerza magnética igual a Q
por el producto vectorial de V por B. Pero deseamos conocer la fuerza magnética sobre un conductor eléctrico por el que circula una corriente eléctrica. Y esta ecuación es válida solo para cargas puntuales. Entonces, si queremos calcular la fuerza ejercida sobre un alambre conductor, debemos colocar la ecuación en función de variables que podamos medir. Para ello, dividimos el alambre en pequeñas porciones, o diferenciales de L, y que serán tan pequeños que se asemejen a una carga puntual, y que llamaremos de Q, para poder utilizar esta ecuación y calcular la fuerza magnética ejercida en cada pequeña porción de carga de Q. Y finalmente, sumar todas las fuerzas de Lorentz de cada diferencial de Q en el tramo del alambre conductor y hallar la fuerza magnética total o fuerza de Laplace. Teniendo esto presente, la ecuación de la fuerza magnética para un diferencial de carga nos queda como un diferencial de fuerza magnética igual a un diferencial de carga por V por B. Como sabemos que la corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica en movimiento, entonces la corriente eléctrica viene caracterizada por su intensidad y es igual a la carga eléctrica que pasa por el conductor en un determinado tiempo, es decir, I igual a Q entre T. Pero como lo que tomamos es un diferencial de carga en un pequeño intervalo de tiempo, entonces tenemos que la corriente I es igual a un diferencial de carga entre un diferencial de tiempo. Despejando el diferencial de carga, tenemos que es igual a la intensidad de corriente I por el diferencial de tiempo. Sustituyéndolo en la ecuación, tenemos que el diferencial de fuerza magnética es igual a la intensidad de corriente por el diferencial de tiempo por el producto vectorial de V por B. La velocidad también la podemos colocar en función del tiempo, ya que es igual a la longitud entre el tiempo recorrido. Y como lo que queremos es un pequeño desplazamiento, tendríamos entonces un diferencial de longitud entre un diferencial de tiempo. Sustituyendo en la ecuación, tenemos la siguiente expresión. Eliminando el diferencial de tiempo, nos queda que el diferencial de la fuerza magnética es igual a la intensidad de corriente por el producto vectorial del diferencial de longitud por el campo B. Integrando a ambos lados de la ecuación, obtenemos la fuerza magnética total en un alambre conductor por el cual circula una corriente eléctrica. Pero si la fuerza magnética es aplicada sobre un conductor rectilíneo de longitud L, entonces su expresión estará dada de forma vectorial como la fuerza magnética igual a la intensidad de corriente por el producto vectorial de la longitud por el campo, donde el vector de longitud L tiene como sentido el del movimiento de la corriente y su módulo viene dado por I por L por B por el seno de teta. Y esta es la fuerza electromagnética generalizada a nivel macroscópico entre corrientes eléctricas, denominada segunda ley de Laplace, la cual fue formulada matemáticamente por Pierre-Simon Laplace. Veamos ahora qué pasa si el conductor está orientado perpendicular al campo, es decir, θ igual a 90 grados y el seno de 90 grados igual a 1. Entonces, el valor del vector de la fuerza electromagnética es máxima y tiene un valor de I por L por B. Pero, ¿qué sucede si rotamos el conductor inclinándolo cierto ángulo con respecto a las líneas del campo magnético? La experiencia demuestra que la intensidad de la fuerza que actúa sobre el alambre disminuye,
Particularmente lo que determina la intensidad de la fuerza es la componente del campo magnético que se proyecta perpendicular al conductor, es decir, B por el seno de teta. La fuerza ejercida por el campo magnético disminuye junto con el módulo de la componente de este vector y es igual a 0 cuando el cable es paralelo a las líneas del campo, porque su ángulo es igual a 0 y el seno de 0 es igual a 0. Ahora que sabemos cómo se calcula la fuerza magnética que actúa sobre un alambre, podemos analizar la interacción entre dos conductores paralelos separados por una distancia d, por los que circula una corriente eléctrica. Supongamos que los dos cables son atravesados por corrientes con el mismo sentido. El conductor número 2 se encuentra en la zona del campo magnético B1, que es generado por el primer cable. Por la regla de la mano derecha, entonces la fuerza magnética F1 que el cable 1 ejerce sobre el cable 2 está dirigido hacia el alambre 1. Sin embargo, sabemos que el cable 2 también genera un campo magnético B2 en el área donde se encuentra el cable 1. En consecuencia, la fuerza magnética F2 ejercida esta vez por el conductor 2 sobre el conductor 1 se dirige hacia el conductor 2. En este caso, los dos conductores se atraen. Si invertimos una de las dos corrientes, los dos vectores de fuerza magnética cambian y los conductores se rechazan. La intensidad de estas dos fuerzas iguales u opuestas entre sí es precisamente lo que midió experimentalmente Ampère. No se debe confundir la fuerza de Laplace resultante sobre corriente eléctrica con la fuerza de Lorentz resultante sobre una partícula cargada. La diferencia radica en que en un conductor rectilíneo la corriente eléctrica es un flujo de cargas. Cuando el conductor está en un campo magnético, entonces aparece la fuerza de Laplace empujando el conductor en una dirección determinada, la cual proviene de la fuerza de Lorentz de los electrones. Y si el campo magnético se invierte, también lo hará la fuerza de Laplace. Por lo tanto, la fuerza de Laplace es el resultado de todas las fuerzas de Lorentz sobre las cargas en movimiento, que al estar bloqueadas lateralmente en el material, dan como resultado la existencia de una fuerza total lateral sobre el conductor, que se transmite al material por el principio de acción-reacción. Como conclusión, podemos decir que la fuerza de Lorentz actúa sobre las partículas y la fuerza de Laplace actúa sobre el material conductor por donde circulan los electrones. Teniendo presente estos conceptos, quizás te preguntes, ¿cómo pudiera ser usado este fenómeno de manera útil? Pues la principal aplicación práctica de este fenómeno la tenemos en los motores eléctricos. Resulta que el hombre en su imaginación se dio cuenta que si lograba desplazar linealmente un conductor mediante esta fuerza, tal vez era posible encontrar la manera de hacer que ese movimiento se realizara de forma giratoria. Y para ello, ideó que en vez de tener conductores eléctricos aislados, colocaría conductores planos cerrados de forma rectangular llamados espiras, ya que una espira en forma rectangular por la que circula corriente cuando es situada en el interior de un campo magnético, como el producido por un imán de herradura, sufre un conjunto de acciones magnéticas que producen en ella un movimiento de giro o rotación, hasta situarla dispuesta paralelamente a la dirección del campo B, o dirección de las líneas de fuerza. De esta forma, la fuerza magnética se puede utilizar para provocar un par de fuerza que hace que la espira tienda a girar sobre su eje.
Analicemos cómo sucede este movimiento. Imaginemos que tenemos una espira rectangular de lados A, B, C y D, ubicada dentro de un campo magnético uniforme como se muestra a continuación. Si una espira se coloca en una región del espacio en la que existe un campo magnético B uniforme, se verá sometida a una fuerza dada por la expresión para la fuerza sobre un conductor no rectilíneo, y dado que la suma de todos los vectores de L sobre una trayectoria cerrada es nula, se obtendrá en este caso que la fuerza neta ejercida por un campo B uniforme sobre un circuito cerrado de corriente es nula. Sin embargo, la espira no permanece en reposo, ya que el momento ejercido por las fuerzas magnéticas es distinto de cero. Este hecho provoca un giro en la espira, de modo que la aceleración angular adquirida sea paralela al momento de las fuerzas. La explicación de este fenómeno puede efectuarse aplicando la ley de Laplace a cada uno de los tramos rectilíneos de la espira. Podemos suponer que la espira puede girar en torno a un eje que es perpendicular a las líneas de fuerza. La espira rectangular está formada por dos pares de segmentos rectilíneos paralelos entre sí, un par horizontal AD y CP y otro vertical AB y CD, por la que circula la corriente I. Cuando se aplica la regla de la mano derecha a los segmentos AB y CD, se advierte que las fuerzas magnéticas correspondientes resultan paralelas al eje de la espira y opuestas entre sí, de modo que no se produce ningún efecto de movimiento. En cambio, el resultado de las fuerzas sobre los segmentos AD y CB es un par de fuerzas perpendiculares al eje de la espira, de igual módulo y sentido opuesto, que ejercen un momento o torque tau con respecto al centro de los tramos AB y CD, que da lugar a un movimiento de giro, el cual hace que la espira se sitúe perpendicularmente a las líneas de fuerza. En tal situación, también estas otras fuerzas actuantes se anulan mutuamente y el cuadro permanece en equilibrio. Esto lo podemos analizar en la imagen frontal de la espira. Aquí vemos que cuando la espira está en una posición paralela al campo magnético, se produce el par de fuerzas opuestas que hace girar la espira. Cuando la espira comienza su movimiento giratorio con un cierto ángulo, aparecen las componentes rectangulares en cada extremo, una componente paralela F1 y F2 y una componente perpendicular F1 y F2. Se puede apreciar que las componentes paralelas F1 y F2 se anulan y no producen ningún movimiento en la espira. Son las componentes perpendiculares a los segmentos vertical AB y CD, F1 y F2, que a medida que la espira gira van aplicándole la fuerza en direcciones opuestas para generar el movimiento. A medida que la espira se va orientando perpendicular al campo, las componentes perpendiculares van disminuyendo y las componentes paralelas aumentando, hasta que al quedar perpendicular desaparece la componente ortogonal y solo quedan las fuerzas aplicadas paralelas al eje, pero en sentido opuesto, quedando la espira en esta posición de equilibrio. El momento de esta espira es un vector y puede calcularse mediante el producto vectorial del brazo y la fuerza ejercida, donde R es el brazo y representa la distancia desde el punto fijo donde se generará la rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Al tratarse de un producto vectorial, su magnitud se puede calcular mediante la siguiente expresión, siendo θ el ángulo formado por la inclinación del brazo con respecto a una línea horizontal perpendicular al campo magnético. Como los momentos ejercidos por ambas fuerzas tienen el mismo sentido, el módulo del momento de fuerza resultante vendrá dado por la suma de los momentos ejercidos por cada fuerza, donde τ1 es igual
a R3 por F1 por el seno de teta. Y tau 2 es igual a R4 por F2 por el seno de teta. Sustituimos tau 1 y tau 2 en la expresión y obtenemos la siguiente ecuación. Sabemos que la fuerza 2 es igual en magnitud a la fuerza 1, pero de sentido opuesto. Por lo tanto, F1 es igual a menos F2. Sustituimos en la ecuación y obtenemos la siguiente expresión. Sacando factor común nos queda que tau es igual a la fuerza 1 por R3 menos R4 por el seno de teta. Como el eje de la espira está en el centro de los tramos AB y CD, entonces la distancia R3 es igual a la distancia A entre 2, pero hacia el lado derecho o lado positivo. Y la distancia R4 es igual a A entre 2, pero del lado izquierdo o lado negativo. Sustituimos estos valores en la expresión anterior y tenemos que tau es igual a A por F1 por el seno de teta. A continuación, se sustituye la fuerza por su valor. Teniendo en cuenta que la intensidad de la corriente y el campo magnético son siempre perpendiculares, la expresión para la fuerza magnética en un conductor rectilíneo es I por L por B. Por lo tanto, tau es igual a la intensidad de corriente I por el campo magnético B por el ancho y por el largo de la espira por el seno de teta. Ahora, el producto de la longitud de la espira por su ancho da como resultado la superficie de la misma. Con esto se obtiene una expresión que es independiente de la forma de la espira y solo influye su superficie. Esta igualdad, como podemos apreciar, es un producto vectorial entre el campo P y el área. Si se considera la superficie como un vector cuyo módulo es el valor de superficie y cuya dirección es perpendicular al plano de la espira y su sentido es definido por la regla de la mano derecha, según el sentido de la intensidad de corriente, nos queda expresada como tau igual a la intensidad de corriente I por el producto vectorial del campo magnético B por el área. Cuando el vector superficie de la espira está orientado perpendicular al campo, es decir, θ igual a 90 grados, el torque es máximo y la espira tiende a girar con más fuerza. Pero cuando al girar se orienta paralela al campo, θ se hace cero y el torque resulta nulo, lo que explica que en esta posición no hay fuerzas que hagan que la espira gire, sea esta orientación la de equilibrio. Cuando hay varias espiras, la expresión se multiplica por el número de las mismas. En resumen, un conductor rectilíneo de longitud L, portador de una corriente I constante y afectado por un campo P constante, se calcula mediante la siguiente expresión. Si el conductor es curvilíneo o B no es homogéneo, hay que integrar el efecto del campo sobre infinitos elementos del conductor de L. Y una espira de superficie A, portadora de corriente, sufrirá bajo un campo magnético un par de fuerzas tau dado por la siguiente expresión. Y una bobina sufrirá un efecto similar multiplicando por el número de espiras. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.